Hermanos, buenos días. Este es un día de fiesta porque nos podemos convocar para buscar a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial, a Dios, quien nos ha dado a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en redención de pecados para salvación, y solo por su gracia. Así que les animo a que saludemos unos a otros con alegría. Además, el Señor nos regala un muy bonito día, que con mayor razón nos anima a buscar del Señor. Así de que, hermanos, les animo a que me acompañen en oración para invocar la presencia de nuestro Dios y nuestro Salvador. Padre amado, gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque podemos decirte, Abba Padre, Señor, reconciliados por nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos gracias, Señor, y nos acercamos esta mañana, Señor, recordando en el Salmo 145, versículos del 18 al 21, tu palabra, cuando nos dices, cercano está Jehová a todos los que le invocan, de a de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Alabemos, hermanos. Amén. Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Bueno, antes de empezar, me gustaría que se pongan de pie, que le regalen aunque sea una sonrisa a la persona que está al lado, si está con mascarilla, igual una sonrisita. Alegremos el día a nuestros hermanos el día de hoy, venimos gozosos, venimos con toda la alegría para poder cantarle a Dios. Y en el Salmo 109, versículo 30 dice, yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, y en medio de muchos le alabaré. En medio de muchos le alabaremos a nuestro Padre, sin importar lo que diga el resto de personas. Estamos aquí por Dios y para Él. Así que les invito, hermanos, que dediquemos este tiempo especial para Dios y alabémosle. Es la alabanza, golpes de guerra que salen de Dios, cantos de gloria, de la victoria, en la batalla del pueblo de Dios. En cada golpe de la espada de Dios, es con pandero, con trompeta y tambor. En cada golpe de la espada de Dios, es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Esa espada es la alabanza, golpes de guerra que salen de Dios, cantos de gloria, de la victoria, en
en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. El día de hoy venimos a alabarle a Dios. Que nuestras palmas alaben a Dios. La espada de Dios es con bandera, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con bandera, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Serán con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Con cantos de júbilo venimos a alabarte, amado Padre. Que seas tú quien mora en medio de nosotros, Señor. Queremos tener la libertad para poder alabarte de la mejor manera, Señor, para poder entregarte cada ser, cada parte de nosotros, Señor. Que seas tú quien mora en este tiempo, Señor, y que podamos alabarte de la mejor manera, amado Padre. Hoy puedo alabar con libertad. Soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo alabar con libertad. Soy amado, soy amado. Podemos sentir tu gracia, la sanidad de la sangre de Jesús. Hoy me siento perdonado, tu gracia me ha liberado, la sanidad de la sangre de Jesús. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios. La libertad, la libertad, la libertad en la casa de Dios, la libertad en la casa de Dios, la libertad, la libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu gracia, la sanidad de la sangre de Jesús. Hoy me siento perdonado, tu gracia me ha liberado, la sanidad de la sangre de Jesús. La libertad en la casa de Dios, la libertad en la casa de Dios, la libertad, la libertad. En la casa de Dios, la libertad, la libertad.
casa de Dios hay libertad, hay libertad. Libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo adorar en la casa de Dios, puedo adorar en la casa de Dios, puedo cantar y disfrutar. Somos libres, somos libres por tu sangre. Libres soy, somos libres, somos libres por tu sangre. Libres soy, libres soy. Libres somos por ti, amado Padre. Levantemos una ofrenda de aplausos al Señor, porque Él es digno de ser alabado, porque Él nos liberó por el precio de su sangre. Cuán bello eres, amado Padre, que no somos dignos de estar aquí frente a ti, por ese amor inmenso que tú tuviste por nosotros, Señor. Tú eres el Dios al que adoramos, Señor, que hizo los cielos, la tierra, los montes, los valles, el mar. Todas las maravillas de la tierra son tuyas, amado Padre. Nosotros somos tuyos, te pertenecemos, amado Padre. Y venimos a ti conscientes de eso, Señor, de tu magnificencia, de tu grandeza, para poder cantarte, Señor, para poder entregarte nuestros pesos, para poder agradecerte por todo lo bueno que has hecho en nuestras vidas, Señor, y por todo lo malo, Señor, porque sabemos que tú estás en control de todo. Que seas tú orando en este tiempo, amado Padre, que seas tú y tu Espíritu el que se derrame en esta tu iglesia, amado Padre. Su palabra, reinas con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Su trono
eres como Él, oh grandioso. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Dice a la gloria, amado Padre. Venimos ante ti para cantarte esto, para A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Tú eres el Dios que adoramos, amado Padre. Tú eres el Dios a quien venimos a adorar, a quien venimos a cantar, a quien venimos a rendir nuestros problemas, a quien venimos a postrarnos de rodillas, Señor, para cantarte, para adorarte a ti, amado Padre. Tú eres el Rey de los cielos, Señor. Tú eres por quien nosotros estamos aquí, por ese precio que pagaste, amado Padre. Cuán grande y cuán maravilloso es. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación.
postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre. Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado. Eres Señor, las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre. Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado. Eres Señor, las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Queremos ver tu fuerza y tu majestad, amado Padre. Queremos verte a ti el día de hoy. Queremos verte a ti, Señor. Queremos ver tu obra y tu mano actuando en nuestras vidas, Señor. Permítenos verte, amado Dios, el día de hoy. Permite que seas tú quien pueda estar aquí presente, que podamos nosotros ser dignos de estar aquí presentes para ti, para poder alabarte, cantarte, para poder magnificar y glorificar tu nombre. Queremos que seas tú quien obre en nuestras vidas, amado Padre. Y a pesar de que a veces somos obstinados, somos tercos, Señor, o nos portamos mal, pecamos, no somos perfectos, amado Padre, tú nos amaste. Tú mandaste a tu Hijo a morir por nosotros, amado Dios. Tú eres el Rey de los cielos, el eterno Dios, Señor. Te necesitamos en nuestras vidas, amado Padre, porque sin ti nada somos, sin ti no podemos seguir, sin ti no encontramos el sentido a la vida, Señor. Me postro el día de hoy ante ti, amado Dios, porque quiero y te necesito. Quiero tenerte en mi vida, Señor, que sea el reflejo de ti, Señor, la sal y la luz en la tierra. Quiero ser eso, Señor. Quiero hacerlo para ti, amado Padre. Quiero que seas tú obrando en mi vida, amado Dios.
Eres Rey de los cielos, eres maravilloso, Padre, y hoy nos has dado la posibilidad de venir nuevamente ante tu presencia para glorificar tu nombre, para exaltarte. Gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros y nos has sostenido. Has permitido que hoy estemos aquí juntos, una vez más, prestos, atentos a escuchar tu voz, a buscar tu rostro, a alabarte, a orar, buscando tu presencia. Gracias, Padre amado, por cada uno de los corazones que están aquí presentes, dispuestos, listos, abiertos para escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has atendido a las necesidades de cada uno de nosotros. Señor, has estado pendiente de nuestras necesidades de trabajo, nuestras necesidades de salud, nuestras necesidades, Señor, de aliento, nuestras necesidades espirituales, nuestras necesidades emocionales. Tú conoces la carga de cada uno de nosotros, Señor. Sabes lo que estamos viviendo y has decidido tener una relación personal e individual con cada uno de nosotros. Ministranos, llénanos por favor de tu presencia. Necesitamos de tu Santo Espíritu para entender, para ver, para hacer, para aprender, Señor, tu palabra y buscar tu voluntad. Quiero pedirte en esta mañana que tú bendigas de manera especial a los hermanos que han enfrentado dificultades de salud y que han ido saliendo paulatinamente de ellas. Señor, gracias porque vemos tu mano y tu obra en la vida de Jorgito Espinosa, en la vida de don Bayardo Tamayo también, Señor. Gracias, Padre amado, porque vemos cómo levantaste a Cristina Salvador, cómo sostienes a Marianita Acosta, su hermana Teresita, cómo estás sosteniendo a Edita, la madre de nuestro querido hermano Flavito Quimbaila. Gracias, Señor, porque también estás con su tío, guardándole y protegiéndole. Gracias, Padre, Señor, porque hemos mencionado algunos nombres, pero seguramente en esta congregación hay muchos más que también están levantándose, Señor, del lecho del dolor. Y hacemos esta oración por ellos y por cada uno de los familiares, amigos y cercanos que están con nosotros también. Señor, porque la enfermedad no conoce de edad ni de género. Te ponemos a tus pies la vida de la pequeña Dana también, Señor, pidiéndote por favor que tú obres en su corazoncito y en su vida y que esa salud, Señor mío, por la que se está orando con la familia, llegue al puerto que anhelamos. Sabemos, Señor, que nuestra oración no mueve tu mano, pero a la vez reconocemos, Señor, que tu soberanía y tu amor gobiernan sobre toda la creación, como acabamos de declararlo alabándote. Señor, tú que estás en control de todo, tienes planes de bendición para nosotros y eres tú quien nos sostiene aún en la enfermedad. Gracias, Padre amado, porque estás bendiciendo a tu iglesia y estás levantando siervos y estás disponiendo corazones para que la gente pueda sumarse a hacer tu obra. Yo te pido por favor en el nombre del Señor Jesucristo que nos des claridad y que nos des visión para hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor, y no lo que el hombre cree, y no lo que el ser humano piensa, sino tu perfecta y completa voluntad. Gracias, Padre amado, por cada uno de estos corazones, Señor, por los que tenemos familia aquí, por los que tenemos familia lejos, por los que tenemos amistades, Señor mío, que son cercanas espiritualmente, pero que quizás se encuentran alejadas por diferentes razones. Señor, guárdales a todos ellos. Bendice a las familias que representamos, por favor, mi Señor. Llénanos de tu presencia, llénanos de tu poder y ayúdanos a caminar y a ser ministrados por ti. En cuanto a tu palabra, Señor, permite que el mensaje de esta mañana sea para la gloria y honra tuya exclusivamente y que tu nombre sea exaltado y glorificado hoy, mañana y siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Tomen asiento, queridos hermanos, buenos días. Quiero invitar a nuestros hermanos más pequeños, a los niños de hasta 12 años que tengan la bondad de pasar a su servicio especial. Están pasando para allá y así nosotros podemos irnos ubicando también para el estudio de hoy. 3, 4, 5, estoy contando para las estadísticas nada más. Ok. Muy bien, primera importante era esta, ¿verdad? La segunda petición importante que tengo para ustedes en la mañana de hoy es algo que ya hicimos hace un par de semanas y que creo que debe volverse una costumbre muy sana entre todos nosotros, ¿sí? La mayoría de ustedes tienen un aparatito como este, ¿verdad? ¿Sí? Muy útil, muy chévere. Tenga la bondad de apagarlo, ¿sí? Tenga la bondad de apagarlo porque pues ahorita no lo necesitamos, ¿verdad? Ahorita vamos a concentrarnos en la palabra del Señor, entonces las redes, los mensajes, además todo eso puede esperar un poquito, ¿verdad? Vamos a darle un tiempo especial al Señor y vamos a apagarlo, lo vamos a poner por acá para que no nos esté molestando, ¿sí? Y vamos a rendirle un tiempo especial para el Señor, ¿sí? Vamos a concentrarnos en lo que Él tiene para nosotros.
¿Por qué además les pido esto? Porque pues, las distracciones están ahí, ¿verdad? Uno puede decir, pues que yo tengo la Biblia acá, sí, claro, uno habla ahí, pero por ahí llega un mensajito y llega la alerta y el marcador del partido de fútbol en la Liga Española y todas esas cosas. Entonces eso nos distrae, ¿verdad? No queremos distraernos, así es que les invito cariñosamente a que lo apaguemos y lo dejemos a un ladito. Para concentrarnos en el mensaje de hoy, les pido por favor que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 9. Evangelio de Mateo, capítulo 9, y vamos a dar lectura a los versículos del 35 al 38. Por favor, conforme lo vayan encontrando, en reverencia a la palabra del Señor, les pido que por favor se pongan de pie. Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos del 35 al 39. Les pido que por favor me sigan con la mirada. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Antes de orar, quiero hacer una breve introducción. Con el correr del tiempo, el Señor nos permite ir siguiendo un proceso de madurez espiritual. ¿Sí? Quiero que por un momento recuerden brevemente aquel momento en su vida que marcó el antes y el después. Aquella oración que ustedes hicieron al Señor en algún momento para pedirle que deje atrás dejar ese viejo hombre, esa vieja mujer que estaba con nosotros y hacer la opción por Cristo. ¿Sí? Brevemente váyase usted a ese momento del tiempo y piense cómo era usted. ¿Sí? ¿Cómo era usted? ¿Cómo era yo? Muchos de nosotros nos conocimos antes y después de ese tiempo, entonces podemos dar testimonio de esas cosas. Y la pregunta del millón en esto es: ¿el yo de hoy es distinto al yo de ese momento del tiempo? La respuesta la tiene cada uno de ustedes, es una pregunta retórica. Pero sí le invito a que medite, porque si la respuesta es que no hay diferencia entre aquel Sebastián de hace 20 años o más con el de ahora, algo no está funcionando bien. Porque resulta que el poder de Dios es un poder que transforma vidas y que convierte corazones, que renueva entendimiento y que hace que nosotros estemos renovando permanentemente nuestra conciencia. Por lo tanto, es imposible que un creyente de 20 años, de 15 años, de siquiera de un año, sea el mismo hoy que antes de haber recibido al Señor Jesucristo. ¿Sí? No quiero caer en el cliché cristiano del tema de recibir, del aceptar y demás, porque no es el objetivo de la prédica de hoy. Entendamos que es Dios quien nos escogió a nosotros y no nosotros a Él. Pero humanamente hablando, nosotros sí hay un momento en donde decimos, bueno, hoy vamos a cambiar este tema, ¿no es cierto? Respondemos a ese llamado eficaz que Dios nos ha hecho, no por nosotros, sino por la obra de Dios en nuestros corazones, y empieza un cambio. ¿Sí? Ahora bien, vamos a suponer que sí ha habido cambio, ¿sí? Que sería lo esperable y lo bueno. Yo anhelo que así sea con todos ustedes, como también lo ha sido en mi vida por la gracia del Señor. A lo largo de ese caminar, nos hemos ido encontrando con diferentes etapas y momentos. ¿Sí? La vida del creyente no es una línea plana y horizontal, sino que es una línea que tiene puntos altos y puntos bajos a lo largo del tiempo. La idea es que la pendiente de esta línea siempre sea hacia arriba, es decir, que si bien tiene puntos altos y bajos, siempre vayamos hacia un punto más alto, porque nosotros tenemos como objetivo llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Por lo tanto, no puedo quedarme siendo un bebé espiritual toda la vida, ¿sí? Ni puedo comportarme como un incrédulo si soy un hijo de Dios. Eso significa, hermanos, que cada uno de nosotros ha seguido un proceso no lineal, ¿sí? Y está siguiendo ese mismo proceso. Pero cada uno de nosotros, en función de nuestras circunstancias, en función de nuestra edad, de lo que nos precede y de una infinidad de variables, estamos en etapas y momentos distintos de nuestra fe. ¿Sí? No todos estamos exactamente en el mismo lugar. Y esto, hermanos, no es ni bueno ni malo. No se trata de decir que unos son más u otros menos, en absoluto. Sino que Dios tiene un tiempo y una forma de tratar específica para cada uno de nosotros. ¿Sí? Hemos oído hablar muchas veces de que Dios trata de manera personal con sus hijos, y esto es cierto.
Tan personal es Dios en tratarnos que nos va enseñando las cosas en diferentes momentos y maneras. El libro de Eclesiastés en el capítulo 3 nos dice que todo tiene su tiempo. Es verdad. Y todo tiene su tiempo para la iglesia y para cada uno de nosotros también. Es decir, nadie aprende en pellejo ajeno, nadie aprende las cosas antes de tiempo ni después de él, sino cuando Dios nos va enseñando los temas, poco a poco. En ese sentido, es importante que nosotros entendamos algunas cosas de la heterogeneidad que tenemos en la iglesia para luego llegar al mensaje y por qué les estoy contando todo esto. Si nosotros hacemos un poquito de números, vamos a ver a ojo de buen cubero que la mayoría del auditorio presente son mujeres. Yo les diría que a razón de un 55-45% aproximadamente. ¿Sí? Ahí, primera diferencia. Segunda diferencia, la mayoría de los presentes tienen o tenemos más de 45 años. ¿Sí? Hay un porcentaje que está más abajito, pero la mayoría están por encima de esa edad. La mayoría de los presentes también, que aquí, los que están acá, asisten a esta iglesia por más de 2 años. ¿Sí? Yo les veo, les conozco las caras a todos, creo, a la mayoría. Entonces sí, con certeza. Y de ahí podemos ir desagregando, ¿verdad? Unos 10, 15, otros me dirán 20, 25. Por acaso, Hilita, más de 30, ¿verdad? Sí, una bendición, así mismo es. Una bendición. Aproximadamente la quinta parte de los presentes, eso significa aproximadamente unas 10 o 15 personas, están sirviendo activamente en la iglesia en este momento o han servido a la iglesia activamente en algún momento del tiempo. ¿Sí? Ustedes también se identificarán como parte o no de ese grupo. Y apenas un 15% de los que estamos aquí presentes abrimos la Biblia desde el día lunes hasta ayer. Hoy la volvimos a abrir y tal vez la abrimos el domingo anterior, pero apenas un 15%. Y ustedes me dirán, ¿y usted cómo sabe si a mí ni me ha preguntado? Bueno, las estadísticas en términos generales se aplican con bastante efectividad. Y es una pena tener que aceptarlo, pero la mayoría de nosotros no ha abierto la Biblia durante esta semana. No estoy poniendo nombres, no agache la cabeza, no me mire así porque no es mi idea acusarle de ninguna forma, pero sí es necesario que usted reflexione sobre lo que está pasando en su vida. Porque todos queremos que el Señor nos bendiga, todos queremos que el Señor obre milagros en nuestras vidas, todos esperamos que el Señor nos ayude, pero ¿qué hacemos nosotros para conocer a ese Dios al que le estamos pidiendo el favor? ¿Sí? Usualmente nosotros tendemos a pedir un favor a alguien que conocemos, no a un perfecto desconocido. ¿Cómo podemos pedirle a Dios que nos ayude de alguna manera si nosotros no le conocemos y no sabemos quién es Él? Cuando nosotros aprendemos a caminar un poquito más en el Señor y Él va obrando en nuestras vidas, vamos a poder determinar y detectar con mayor facilidad cómo va tratando de manera personal con cada uno de nosotros. Y es aquí donde nosotros tenemos que hacernos varias preguntas. Todos los que estamos aquí necesitamos la misma cantidad y la misma forma y de la misma manera el alimento espiritual. Si estamos en diferentes momentos, ¿será que todos necesitamos exactamente lo mismo? La respuesta es no. La respuesta es no. ¿Sí? Y no se sienta mal por eso. Ustedes dirán, pero yo necesito más o necesito menos. Bueno, eso no, yo no lo sé. Eso lo sabe el Señor. Pero el Señor nos va a ir dando la medida justa a cada uno de nosotros conforme avanza nuestra relación con Él. ¿Sí? Y entonces nos va a ir dando más y un poquito más, de tal manera que en algún momento dejemos la leche para comer la carne. Y cuando comamos la carne podamos disfrutar de ella y regocijarnos en las mieles de desmenuzar y profundizar en la preciosa palabra de Dios. Si bien esa palabra es una sola, la forma en la que Dios nos habla, como les dije hace un momento, es particular. Y ustedes me dirán, bueno, si es que yo vengo y escucho una prédica, ¿cuál es la diferencia entre que la escuche mi esposa, mi esposo, mi hermano, mi hermana, mi amigo que está aquí al lado? Yo les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si es que en algún momento venimos de este púlpito y predicamos, por ejemplo, de la parábola del hijo pródigo, una cosa es la que se van a llevar los varones y otra muy distinta es la que se van a llevar las mujeres. Y si dentro de este grupo de damas, además, son madres, diametralmente diferente aún a lo que se va a llevar un varón. ¿Sí? No nos vamos a engañar. No es lo mismo ser madre que padre. ¿Sí? Estemos claros en eso. Vivimos y vemos las cosas y las sentimos de manera distinta. Por eso, cuando nosotros estudiamos la palabra del hijo pródigo, somos exhortados, somos confrontados, somos atentados, todo bien, pero la forma en la que Dios nos habla a través de eso se vuelve un poquito distinta para cada uno en la forma en la que lo aplica para su vida. La verdad es la misma, pero la forma en la que se aplica es distinta y en la que lo vive. No es lo mismo recibir una prédica sobre aliento cuando estoy deprimido que cuando no lo estoy. ¿Sí? De pronto, si yo estoy en una situación emocional
tranquila, en donde no estoy triste ni nada por el estilo, alguien viene a hablarme del aliento y pues yo lo recibo bien, pero hasta ahí. Pero si estoy en un proceso de depresión y alguien viene con palabra y nos ministra para alentarnos, la forma en la que te vas a llevar ese mensaje va a ser muy distinta, siendo la misma palabra para todos. Qué lindo es saber que tenemos un Dios que se preocupa de nosotros de una manera tan personal. Esto que hoy les comparto, ¿sí?, de que Dios tiene maneras específicas de hablarnos, no es algo nuevo, siempre ha sido así. Es más, ¿sí?, nosotros sabemos que el mundo también ha entendido que hay diferentes maneras de llegar a las personas, ¿sí? Y entonces los comerciales, las publicidades y demás están diseñadas de tal manera que tratan de abarcar a diferentes públicos a la vez. Nada en el marketing está escrito porque sí, ¿sí?, o se hace porque sí. Cuando ustedes van a los supermercados y quieren comprar un cereal o van a la sección de cereales, ¿dónde están los cereales? ¿Abajo, al medio o arriba? En las perchas. Abajo. Muy bien. ¿Por qué creen ustedes que están abajo? Porque los niños son los que los consumen, ¿verdad? El niño es el que motiva el consumo. Entonces no le vas a poner algo que le quieres vender a un niño en un lugar donde el niño no lo ve. ¿Sí? El mundo ha entendido la lógica de eso. Resulta que Dios está mucho más allá de ese tema y lo sabía desde el principio. El Señor Jesucristo, cuando se dirigía a las multitudes, entendía que tenía un público muy heterogéneo. Yo les he dado 5 o 6 características del auditorio presente. Piensen ustedes en las multitudes de las que nos habla la Biblia. 3, 4, 5, 6,000 personas o más. Porque recordemos que la Biblia, cuando nos habla del conteo de personas, nos habla de los varones. Siempre contaban a los hombres. Lo que significa que si estaban con sus esposas y aparte con hijos, el número era mucho mayor de lo que nosotros estamos viendo. Entonces, entendemos que en ese número tan grande, en esa población tan grande que estaba atendiendo una enseñanza del Señor Jesucristo, había también una heterogeneidad muy grande. Y sin embargo, Él encontró la manera de llegar con el mismo mensaje para ministrar a cada uno, ni siquiera a cada grupo, de una manera distinta. ¿Recuerdan ustedes cuando en la primaria nos enseñaban los diagramas de Euler-Venn? ¿Sí? Nos ponían el rectangulito y los círculos, ¿verdad? Entonces el rectángulo era el universo y uno decía, bueno, estos son los hombres, estos son las mujeres, estos son los que tienen tal edad y demás, y donde se cruzaban era donde había cosas que tenían en común. Desde luego, el círculo de hombres y mujeres no se cruzaba nunca, no dejemos claro ese tema, ¿sí? Pero el de la edad sí, el de los intereses sí, el de la situación socioeconómica también, y se van armando pequeños conjuntos que determinan características muy particulares de un grupo de personas. Y dentro de ese grupo había particularidades que eran irrepetibles entre unos y otros. ¿Sí? Mire usted al hermano o a la hermana que está a su lado, es único e irrepetible. Así nos hizo el Señor. Yo me acuerdo que cuando era niño nos decían que en el mundo había un doble exacto a nosotros en alguna otra parte, ¿no? Entonces uno pensaba que, ¿dónde estará el mío en la China? ¿Cómo será este asunto, verdad? ¿Sí? Resulta que eso era muy bonito para imaginarse, pero era mentira, porque no hay nadie igual a otro. Y alguien me podrá decir, oye, pero si es que los vemos a los chinitos, todos son iguales unos con otros, no es cierto. Se parecen porque no estamos acostumbrados a verles, pero todos somos diferentes. Y el Señor nos conoce tan bien en nuestras particularidades que tiene un mensaje personal para cada uno de nosotros. Y entonces, vamos a enfocarnos el día de hoy en algo distinto a lo que regularmente se predica cuando se predica la porción de Mateo que les he dicho el día de hoy. Voy a enfocar el tema en una palabrita clave que es la palabrita multitudes, ¿sí? Pero para poder entender eso, tenemos que pedir la guía del Espíritu Santo. Así que les pido que inclinemos nuestros rostros, oremos y pidamos a Dios que nos dirija en el estudio de la palabra. Padre Celestial, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de escuchar tu palabra, de recibirla, de entenderla, de ser ministrados por ella, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón y dispongas nuestras manos para poner por obra lo que nos debemos el día de hoy. Gracias, Señor, por tratarnos de una manera tan particular y tan bonita. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo a tus pies. Amén y amén. Muy bien. Vamos a poner un paréntesis antes de empezar porque es necesario decirlo. Como recordarán, la prédica de la semana pasada marcó el inicio de un nuevo ciclo de prédicas, ¿sí? Culminamos un ciclo hace 2 semanas e iniciamos uno nuevo la semana anterior. Nuestro hermano Ramiro Páez nos habló justamente de este tema de dejarlo todo, ¿no es cierto? De renunciar a. Muy bien. Este ciclo de prédicas tiene una línea y un eje
que busca que todos los creyentes de la Iglesia Cristiana Presbiteriana San Marcos, la congregación y cualquier persona que pueda ver este mensaje en redes en algún momento del tiempo y que luego pueda seguir el ciclo de las prédicas, entienda cabalmente lo que significa ser un discípulo del Señor. ¿Sí? ¿Por qué abro este paréntesis para aclarar esto y que todos lo conozcan? Porque hay dos lineamientos que la Iglesia se ha trazado para poder marcar el trabajo que tenemos de aquí en adelante. El primero es que tenemos que hacer discípulos. ¿Sí? Esto no es un tema que se le ocurrió a nadie en particular. Si ustedes leen el Evangelio de Mateo capítulo 28, versículos desde el 19 en adelante, van a ver la Gran Comisión. Y en la Gran Comisión, ustedes van a encontrar que el Señor les dice a los apóstoles, vayan y hagan discípulos. No creyentes, no simpatizantes, no buenas personas, sino discípulos. El discipulado es algo muy profundo y muy particular, que marca la vida tanto de quien discipula como quien recibe el discipulado. Y le equipa para poder conocer más de la palabra, para poder llevarlo a la práctica, para volverse un cristiano consistente con lo que cree. Dios permitió que el Señor Jesucristo lleve su ministerio de esa forma porque es la manera efectiva en la que se tiene que realizar. No hay otro camino, no hay que inventarse el agua tibia. Lo que Dios quiere es discípulos del Señor Jesucristo. Por lo tanto, para poder hacer esto tenemos que entender qué significa y por eso estamos hablando de este ciclo de prédicas. ¿Sí? Y hablamos de dejar las cosas muy bien, ahora vamos a hablar de las multitudes respecto a este asunto en particular. No perdamos de vista entonces esta palabrita, palabra multitudes, hacia dónde apuntamos. No quiero cerrar este paréntesis sin decirles cuál es el segundo lineamiento que la Iglesia va a seguir adelante en este proceso. El segundo es la familia, el cuidado pastoral de la familia. Una iglesia sana se compone de familias sanas. Y las familias sanas son aquellas que son ministradas por el Señor y pastoreadas en su perfecta voluntad y palabra. De tal manera que si nos preocupamos por las familias vendrán acá y compondrán este cuerpo que se llama iglesia con una perspectiva de salud espiritual que permita hacer las cosas como Dios quiere. ¿Sí? El Señor a lo largo de su palabra ha mandado tener un cuidado especial por las familias. ¿Sí? Las familias tienen diferentes características, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar fuertemente en eso, así que estén preparados y les pido a todos que estén dispuestos justamente para recibir una llamada, para recibir una visita, para ser ministrados como familias que son cada uno de ustedes en la manera en la que Dios les ha permitido conformar su familia. Queremos que ustedes estén bien. Queremos que nuestras familias estén bien y por ende nuestra iglesia también lo estará en ese mismo sentido. Les invito a que lo enfoquemos de esa manera. Esos dos lineamientos son muy importantes porque son los lineamientos de trabajo, pero la base es una sola, Cristo. Esta es una iglesia cristocéntrica. Cristo es el principio y el fin de todo. La palabra nos dice que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Su vida, mi amado hermano, mi amada hermana que está presente, así como la mía, fue hecha por Él y para Él. Estamos aquí para glorificar el nombre de Dios. Y esa es la base fundamental de todo. Desde ahí en adelante las líneas de trabajo, desde ahí en adelante los ministerios, desde ahí en adelante las actividades. Todo para allá parte de la base común de que Cristo es lo más importante. Con eso claro, hermanos, cierro el paréntesis y me centro en el mensaje de hoy. Esto tiene que ver con algo muy interesante. Vamos a centrarnos, como les dije yo, en la palabra multitudes, algo que por lo general es pasado muy por alto. ¿Sí? Cuando hablamos de la porción bíblica de Mateo 9 que les dije ahorita, regularmente pensamos en la mies, en los obreros, en el tema de cómo Jesús hablaba con la gente, todo eso que también está muy bien. Pero la palabra multitudes como que nos pasa de largo. ¿Por qué la palabra en realidad había una multitud de gente nada más y nos habla de multitudes? ¿Sí? Cosa que, por cierto, no es la única porción bíblica que menciona, ¿no? ¿Sí? La base del ciclo de prédicas que estamos tratando ahorita está en el Evangelio de Lucas, en realidad en el capítulo 14. Versículos del 25 al 33 en realidad. Esa es la base de todo el ciclo de prédicas. En el Evangelio de Lucas, cuando nosotros leemos el versículo 1, el 25, nos habla de multitudes otra vez. ¿Sí? La razón es sencilla, pero muchas veces pasada por alto. En la palabra de Dios, y les pido por favor que ustedes guarden esto en sus corazones y en sus mentes, nada está escrito porque sí. ¿Sí? No hay errores gramaticales, no hay cosas que salen sobrando, no hay temas pasados de tiempo, no.
La palabra de Dios es inerrante. Por lo tanto, todo lo que está escrito ahí tiene una razón de ser. ¿Por qué no multitud y sí multitudes? Es sencillo. La palabra nos quiere mostrar la diversidad de gente que estaba caminando con el Señor, ¿sí? Y eso es muy, muy importante. El versículo 25, de hecho, dice en Lucas 14, grandes multitudes iban con él, ¿sí? En la parte A del versículo, iban caminando con él, ¿sí? Y entonces, ¿qué gente es la que escuchaba a Jesús? ¿Cómo estaba compuesto su auditorio? Número uno, su origen étnico era distinto, ¿sí? En ese momento ya se empezaba a vivir este tema de la globalización de una manera un poquito limitada por la forma y las distancias, pero ya pasaba, ¿sí? Ya había acceso a los puertos, entonces la gente ya se mezclaba y había muchas cosas mezcladas unas con otras. Recordemos además que el mismo pueblo de Israel venía del exilio, ¿no es cierto? ¿Sí? Y luego había regresado después de haber estado exiliado por bastantes años, ¿sí? Y luego pues ya llegaron también con mezclas y demás y había un origen étnico que pues estaba ya compuesto por diferentes tipos o grupos. Segundo, eran de diferente estrato económico. Seguramente muchos de ustedes en realidad habrán visto la serie de Chosen. En esa serie, en algunos capítulos hacen un énfasis muy específico en las diferencias económicas que se notaban claramente en el pueblo. Cuando nosotros pensamos en las construcciones hollywoodenses del tiempo de Jesús, regularmente vemos a un montón de gente que le estaba siguiendo, pero todos vestidos más o menos parecidos, todos igualitos, o sea, el auditorio parecía muy homogéneo. Lo cierto es que había gente con diferentes estratos, como también lo hay en el mundo actual, ¿sí? Entonces, en esta serie de Chosen hay mucho énfasis en eso. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en la forma en la que vestía Mateo, el publicano, ¿sí? Van a ver que hay un tema muy distinto a cómo se vestían los demás que eran pescadores, y es razonable, pues, totalmente razonable, ¿sí? Una persona que trabaja en oficina viste de terno, pero si una persona está trabajando como estibador en el mercado no usa terno, ¿verdad? ¿Sí? Funciona igual, ¿sí? La composición era muy diferente. Por otro lado, venían de regiones geográficas también muy distintas entre sí. A pesar de estar cercanas, relativamente hablando, al menos en términos de kilómetros, no en términos de tiempo, por las formas o los medios de transporte de aquel entonces, eran regiones distintas, ¿sí? Que por ende también tenían costumbres distintas. Si ustedes se fijan aquí en el Ecuador, que es un país chiquitito, ¿no es cierto?, de menos de 200,000 kilómetros cuadrados, basta con que nosotros nos vayamos al Valle de los Chillos para encontrarnos con costumbres distintas, ¿sí? Hoy nuestro hermano Roberto nos comentaba que se había celebrado el fin de semana anterior la fiesta del maíz en Sangolquí. Sangolquí está a 30 minutos del centro de Quito. Yo no tenía ni idea de que había una fiesta de ese hombre. No sé si alguno de ustedes había escuchado alguna vez, ¿sí? ¿Sí? Y seguramente hay un montón de cosas que ni sabemos. Y estamos a 20, 30 minutos unos de otros y las costumbres van cambiando. Cuando yo era pequeño pasaba la mayor parte de mis vacaciones en Atuntaqui, en la provincia de Imbabura. La manera en la que la gente habla allá es muy distinta a como hablamos aquí en Quito. 1 hora y 30 minutos de distancia. Las costumbres diferentes, la forma de hablar es distinta, la forma de vestir también lo es. Qué interesante es ver cómo somos diferentes. Había gente de diferentes credos o religiones también en ese momento, pero por supuesto que sí. ¿Sí? No todos eran judíos en absoluto. Diferente sexo, diferente edad. ¿Qué público tan heterogéneo era el que el Señor Jesucristo estaba ministrando en aquel momento? Una mezcla sin par. Y el Señor llevaba un mensaje que les parecía muy atractivo a una amplísima mayoría de ellos, ¿sí? Como vimos al inicio del mensaje, el Señor cultiva con cada persona una relación única y especial. Pidámosle a Dios cada vez que podamos que cuando abramos la Biblia, hagamos un estudio individual o grupal, el Señor nos hable y nos ministre en la manera en la que tenemos que entender las cosas para que sea aplicable a nuestras vidas, ¿sí? Porque todos tenemos diferentes maneras de aprender las cosas. Es interesante cómo el Señor Jesucristo mostraba un ejercicio pleno de sus dones espirituales hablando con un grupo tan heterogéneo. Mensajes extremadamente claros que todos podían entender y ser cautivados además por esa enseñanza. ¿Cómo sé que estaban cautivados? Sencillo, no se querían ir. ¿Sí? Ya cuando los apóstoles decían, oiga, ya despídeles porque ya es hora de irse a dormir o a comer. Oye, no, vamos a darles de comer nosotros. Y entonces vinieron milagros y prodigios que ustedes también conocen. La gente no tenía intención de irse a ninguna parte. Era mejor estar a los pies del maestro y ser ministrados por él. La porción de Mateo que inspira el mensaje de esta mañana nos habla de multitudes
que recibían en sus encuentros con el Señor básicamente 3 elementos claves que quiero que hoy se lleven ustedes también. El primero, recibían enseñanza. El segundo nos habla de que recibían predicación. Y el tercero, de que recibían sanidad. Si ustedes leen detenidamente, se van a encontrar con estas 3 cosas dentro de la porción bíblica. Ahora bien, la compasión, a la que también se refiere esta porción bíblica, no es como la de hoy, o la que nos conmueve por unos momentos, ¿verdad? Porque si a nosotros nos ponen una película triste, nos conmueve, lloramos y nos sentimos acongojados, después de eso nos vamos a comer y se nos olvidó, ¿sí? O cuando escuchamos algún testimonio, cuando vemos a alguien en necesidad, pasan 3, 5 o 10 horas y se nos olvidó y se nos pasó. Entonces, esa conmoción no dura mucho tiempo, de ninguna manera. ¿No? Nos dicen, en el Ecuador dicen que el país es el país de los 15 días, no sé si han escuchado ese tema, ¿no es cierto? Sí, aquí pasa algo, le damos 15 días con todo y después de eso se nos olvida. Y ya fue. Sí, así somos en el Ecuador. Lo cierto es que el tema de conmoverse por la vida de los demás es también algo que se nos olvida con muchísima facilidad. Sin embargo, el Señor Jesucristo no muestra ese ejemplo en la manera de hacer las cosas. Cuando Él se conmueve por verle a la gente perdida, porque efectivamente lo estaba, se conmueve de tal manera que lo que busca Él es hacer algo para que tengan al pastor que necesitan, que reciban la enseñanza que requieren y que sean predicados e instruidos en la palabra para que puedan vivir de una manera diferente, para que puedan caminar como un rebaño de Dios. Eso es lo que Él quería. Y empezó a trabajar y lo hizo de una manera concordante con su objetivo. ¿Sí? Jesús no se conmovió y luego se fue a comer con los apóstoles y se le olvidó el problema. Él dedicó su vida a trabajar para que eso que le conmovió cambie y entregó su vida por ello. Ese es el Dios al que nosotros alabamos y adoramos. Quisiera entonces que nos enfoquemos brevemente en estos 3 temas que el Señor hacía con las multitudes. El primero de ellos era la enseñanza. ¿Sí? La enseñanza del Señor Jesucristo no era una enseñanza académica. No vemos al Señor Jesucristo entrando en el aula y diciéndoles, bueno, ahora sí, por favor, papel y lápiz, siéntense, por favor, alguien que me proyecte el PowerPoint y vamos a hablar. ¿Sí? Y pues empezaba a repartir cátedra. No tengo absolutamente nada con la enseñanza formal, en contra de la enseñanza formal, en absoluto. Me gusta mucho y creo que es muy valiosa para muchas cosas. Pero la enseñanza de las verdades fundamentales de la fe, que es de aquellas en las que el Señor se centró con las multitudes, no era académica. Era una enseñanza práctica, en donde todo el mundo podía entender sin importar ninguna de las diferencias que hemos mencionado. Todos la comprendían, todos eran ministrados, todos tenían algo que llevarse después de ser enseñados de esa manera. Era algo práctico, era algo eficaz y era algo necesario para la vida de cada una de esas personas. Les traía aliento, les rompía esquemas. En ese tiempo ya muchos hablaban de que Jesús era el Mesías. No todos lo entendían, ¿sí? Pero todos hablaban de que Él era. Muchos llegaron esperando escuchar voces o vientos de revolución. Muchos creían que Él iba a ser el líder político que se iba a levantar para destronar al César. Sin embargo, cuando llegaban a escucharle, se daban cuenta de que lo que Jesús estaba planteando era una revolución de una naturaleza totalmente distinta a la humana. No era lo que ellos habían pensado o cómo lo habían concebido. Aún hasta nuestros tiempos, los judíos siguen esperando un redentor de esas naturalezas o de esas características. Lo cierto es que cuando el Señor Jesucristo vino a transformarlo todo y partió la historia en 2 de una manera en la que ningún ser humano podía siquiera haberse imaginado que sucedería. Así, la historia está partida en 2, un antes y un después de Cristo. Esa misma historia es de la que nosotros formamos parte en el aquí y el ahora. Es a ese Señor Jesucristo al que predicamos, es a ese Señor Jesucristo al que compartimos a la gente. Aprender sobre hermenéutica, sobre homilética, sobre exégesis, sobre neumatología o cualquiera de las otras guías está muy bien. Es bueno, pero el evangelio de la fe es mucho más simple que eso. Y nosotros estamos llamados a predicar el evangelio de la fe a los demás. Y para los que el Señor llama, para lo demás está perfecto el otro campo. Y está muy bien y podemos estudiar y hacer muchas cosas. Es muy bonito, para los que nos gusta es muy bonito.
Pero el llamado fundamental y el que tenemos todos sin excepción es el de enseñar a Cristo a la gente. ¿Cómo enseño al Señor Jesucristo a la gente? Si yo no me he leído la Biblia completa de tapa a tapa. Y habrá tiempo porque sí hay que hacerlo. Pero para enseñar al Señor Jesucristo y para enseñarle a Cristo a los demás, vamos a partir de algo muy sencillo, lo que Cristo ha hecho en su vida. Yo tengo la certeza de que todos los que están presentes aquí tienen un testimonio que podrían compartirnos de lo que Dios ha hecho o quizá está haciendo en su vida en este momento. Y todos podríamos ser conmovidos y nos llevaría las lágrimas y nos regocijaríamos y sería maravilloso. Y habrá tiempo para compartir testimonios, que es algo muy valioso. Pero usted tiene la posibilidad de hacerlo, no necesariamente desde un púlpito y con un micrófono. Puede hacerlo con quien le trajo a la iglesia, puede hacerlo con su compañero de trabajo, con su familiar, con su amigo. Todo momento es bueno para compartir el evangelio con la gente y presentarles a un Cristo que no es un Cristo de papel, que no es un Cristo histórico nada más, es un Cristo vivo, que está transformando su vida y la mía. Y usted le puede decir a la gente con convicción lo que Dios está haciendo en usted como lo que está haciendo en mí. Y ese simple hecho de compartir un evangelio práctico hace que la gente se sienta identificada con un Jesús que deja de ser un Dios lejano para convertirse en un Dios que está sentado junto a mí, que me abraza, que me consuela, que me alienta, que me ama. Y que me ama como el pecador redimido que soy, porque quiere que seamos redimidos. No nos quiere dejar en el pecado, quiere que seamos transformados por medio de su poder. Eso que Dios está haciendo en usted también lo quiere hacer en la persona que está a su lado. Usted tiene la palabra. También se va a enfrentar a multitudes y a gente muy distinta una de otra, pero la enseñanza de Dios es la misma. Lo que Cristo le enseñó a usted es lo que quiere que usted le enseñe a los demás. 2, la predicación. Este es un espacio que muchas veces se malinterpreta como algo expositivo. Conversábamos con una hermana antes del servicio y ella me decía algo que yo les voy a decir ahora porque en realidad no lo hemos conversado, pero es parte de lo que yo tenía acá, lo que Dios había puesto en mi corazón. A menudo pensamos que la predicación es solamente para los predicadores, para el anciano, para el pastor o simplemente para el predicador. El que se para atrás del púlpito, ese tiene que predicar. Lo cierto, hermanos, es que la predicación del evangelio es un tema que puede pasarnos a cualquiera en diferentes momentos. No necesariamente desde un púlpito, eso sí, eso es otra historia. Pero sí es un tema al que podemos ser llamados en diferentes momentos de hacerlo. Lo voy a poner con un ejemplo un poquito más sencillo. Todos han oído hablar del don del evangelismo, ¿verdad? Es un don espiritual, el compartir el evangelio con la gente, tener esa facilidad para compartir el evangelio con los demás. Es un don espiritual, perfecto. ¿Todos lo tienen? No, yo no lo tengo. Seguramente algunos de ustedes tampoco, y por haber algunos que me digan que sí. Gloria a Dios si es así. Pero el hecho de que unos lo tengan y otros no, no nos exime de la responsabilidad de compartir el evangelio con los demás. ¿Sí? Porque la palabra de Dios nos manda a ser discípulos y enseñarles el evangelio de Cristo. Por lo tanto, el tema de evangelizar es una tarea de todos, de toditos, a pesar de que no tenga el don. Desde luego, a quien tenga el don se le va a exigir más porque tendrá que hacer cosas distintas. Lo mismo pasa con el tema de la predicación. La predicación como palabra no aparece entre los dones espirituales, ahí aparece otra palabrita, ¿sí? Que es el don de la profecía. Quiero hacer un asterisco en este asunto para que quede claro. A menudo pensamos que la profecía es la capacidad de predecir el futuro. Eso no es cierto, ¿sí? La profecía, cuando uno va y lo estudia desde su significado en el diccionario hasta lo que realmente significa en términos bíblicos, significa hablar por alguien más. Por lo tanto, cuando usted toma la palabra de Dios y se la lee a alguien, está hablando por Dios, ¿sí? Está siendo un profeta de Dios, ¿sí? Está hablando profecía de Dios. Una cosa es el tema del don y otra cosa es el tema del oficio, ¿sí? Había profetas en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento que tenían el oficio. Eso es otra historia, porque había que traer revelación. Ahora eso ya no hay, eso ya no, ¿sí? Para poder tener profecía en este momento es predicar la palabra, ¿no es cierto? Entonces me voy a Primera de Pedro, me voy a Primera de Tesalonicenses, Dios me habla, estudiamos y exponemos la palabra. Pero no estamos hablando de ninguna revelación que se me ocurrió a mí o a ningún predicador de turno, sino a lo que está en la palabra de Dios. El predicador viene a exponer la palabra de Dios. Así como usted
tiene la posibilidad en diferentes momentos de exponerle la palabra de Dios a alguien más. También le está predicando. Tal vez no atrás de un púlpito, tal vez no con un micrófono ni con cámaras, no importa. Esos son ananayes del mundo actual y de las circunstancias. Lo que importa es esto. Y esto no frío, esto no seco, sino por medio de la obra del Espíritu Santo en su vida. Y será el Espíritu el que le diga qué debe decir, a quién decir, cómo y cuándo. Deje que el Señor le ministre. Y entonces hablamos de que el predicar ya deja de ser un tema solamente para 2 o 3 grupos de personas, sino para todos, a pesar de que algunos tengamos por un llamado la responsabilidad de hacerlo atrás de un púlpito. Pero, hermanos, como siempre, como les dije al principio, es un tema al que estamos llamados todos. Finalmente, después de la predicación, no quiero olvidarme de algo importante. Sí quiero topar un tema sobre la predicación detrás del púlpito para que usted igual lo anote y se lo lleve. Hay 3 características de una prédica sana que usted tiene que pasarla por tamiz aquí y en cualquier prédica que usted escuche. Si la prédica que usted escucha no cumple con alguno de estos 3 elementos, ya deja de ser una prédica sana. Primero, debe ser cristocéntrica. El centro de toda predicación debe ser Cristo. ¿Por qué? Porque resulta que la Biblia, desde en el principio que encontramos en Génesis hasta el amén del Apocalipsis, apunta a Cristo. Por lo tanto, no tengo que predicar a nadie más, ni nada más, solo a Cristo. Si la Biblia apunta a Cristo, una predicación no puede ser distinta. Número 2, la predicación debe ser teológica y doctrinalmente impecable. Es decir, debe tener bases sólidas de lo que creemos, ¿sí? Por lo tanto, debe estar correctamente sustentada y respaldada por la palabra de Dios. Así de sencillo. Y tercero, debe ser práctica. Porque si venimos a hablar solamente de la gloria shekinah de Dios y a explicar lo que significa en griego y en arameo, no nos llevamos nada. Que es verdad, hay una gloria shekinah de Dios, pero eso no es algo de lo que se predica, eso se puede enseñar en otros elementos. La predicación es otra cosa. Así que pase por estas 3 cosas: cristocéntrica, teológica y doctrinalmente impecable y práctica. Esas 3 cosas se las lleva usted. Y entonces usted va a poder discernir con mayor claridad lo que es una prédica sana o lo que no es. ¿Y por qué topo este tema? Tengo la costumbre, y seguramente muchos de ustedes también, de escuchar prédicas durante la semana. He escuchado una gran cantidad, la verdad no sé cuántos predicadores, pero me he encontrado con algunos que tienen mucha facilidad de palabra, eso está muy claro y evidente, pero que son capaces de hablar 1 hora entera sin mencionar a Cristo ni una sola vez. Ni una. Entonces eso deja de ser una prédica para convertirse en una charla, en una enseñanza, en una enseñanza motivacional o cualquiera de esas cosas que hoy andan rondando por el mundo. Pero prédica no es, porque no se ha mencionado al Señor, porque no es cristocéntrica. ¿Sí? Porque no basta solo con enseñar o hablar solamente o decir la palabra Cristo o la palabra Jesús. Tiene que estar enfocada hacia Él la prédica como tal. Pero si ni siquiera se le menciona, pues mucho menos otra cosa. Tengan cuidado, examinen todo y retengan lo bueno, como dice la palabra de Dios. Es importantísimo que aprendamos a discernir. Finalmente, quisiera topar brevemente el asunto de la sanidad. El Señor Jesucristo encontró en la sanidad física la manera ideal de enseñar la importancia de la salud y la sanidad espiritual. ¿Sí? El poder de Dios se manifestaba en la vida de las personas en manos del Señor Jesucristo, quien sanó toda clase de enfermedades. La palabra nos menciona solamente algunos ejemplos, pero en más de una ocasión nos habla de que seguía sanando y sanando y no sabemos a ciencia cierta cuántos milagros hizo. Fueron muchísimos. Porque la Biblia lo que tampoco nos dice es que haya habido gente que llegó sana y no, no le pudo sanar el Señor, no, eso estaba muy grave. Ese ya no pudo ser sano. No es cierto, no hay nadie que haya llegado a los pies del Señor Jesucristo y no haya recibido sanidad. Esto es muy interesante, ¿verdad? Porque nosotros como humanos necesitamos ver un poquito esto y entenderlo bien. Somos de los que necesitamos ver ejemplos y cosas, ¿verdad? Entonces el Señor, que nos conoce muy bien, hizo una gran cantidad de milagros para que todo el mundo pueda ver y entender cuál era el poder de Dios, cuál era la autoridad que Él tenía sobre la vida de las personas.
al punto de poder tomar una persona en una situación calamitosa por muchos años y sacarla de eso hacia la salud. ¿Se acuerdan del paralítico de Bethesda? O podemos ver un montón de cosas muy interesantes respecto a eso, ¿sí? Muchísimos años postrados, gente que no veía de nacimiento, que eran sordos, que eran mudos. O sea, es una cosa increíble lo que Dios hacía. Él está en control de todo. Nos mostraba la soberanía de Dios y la omnipotencia de Dios. No había nada imposible para Él. Así como también era totalmente soberano, porque Él podía decidir tranquilamente quién sí y quién no. Y Él mostró a través de la salud física que Él estaba aquí no solo para eso, sino también ha preocupado esencialmente por estas ovejas sin pastor que estaban enfermos de muerte espiritualmente hablando. Esa enfermedad se llama pecado. Ese pecado que lo tiene usted y lo tengo yo y que es parte de nuestra naturaleza permanentemente, pero que cuando el Señor Jesucristo toma el trono de nuestras vidas y empieza a transformarnos, empieza a llevarnos hacia parecernos cada vez más hacia Él y a alejarnos más de ese viejo hombre que se quedó crucificado atrás. Proseguimos hacia la meta y ese es el objetivo. No solamente quería dar sanidad temporal, Jesús vino a darnos vida eterna, permanente, compañía eterna con Dios por siempre y para siempre. Esa salvación que Él vino a darnos y que costó sangre, la sangre preciosa de Él, nadie se la puede robar, mi amado hermano, mi amada hermana, porque usted no hizo nada para conseguirla. Es don de Dios. Y ese don de Dios maravilloso es el que Él quiso ejemplificar de esta manera para luego enseñarles hacia dónde apuntaba toda la sanidad. Sí, este es un tema que ahora ya no se ve con la frecuencia en la que se veía en los tiempos de Jesús, es cierto. Ya no necesitamos eso. La palabra de Dios ya está aquí. Dios nos dejó su palabra para entenderlo. Y como recordábamos hoy en la escuela dominical, bienaventurados los que sin ver creyeron. Sin embargo, ustedes y yo hemos visto milagros de sanidad en esta iglesia. Dios nos ha mostrado su poder haciéndolo, por si necesitáramos algo más. Por si necesitáramos algo más. Esta semana llegó a mis oídos un nuevo milagro en la vida de un hermano de la iglesia. Gloria a Dios por eso, y no lo voy a mencionar yo. Yo espero que en pocas semanas esa persona pueda estar aquí, pueda compartir ese testimonio con ustedes. ¿Por qué? Porque la gloria tiene que ser para el Señor. De otra manera la enfermedad no tendría sentido, ni en los momentos difíciles tampoco. Hermanos, el ser conmovidos por la presencia del Señor es algo que tiene que ser permanente y práctico, como lo hizo Jesús, entendiendo las multitudes y las necesidades de la gente, predicando para todos y a la vez para cada uno. La palabra nos enseña que la obra de Dios no conoce de límites y que nadie puede perderse de la mano de Él. La carta a los Romanos capítulo 8 versículos 38 al 39 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, absolutamente nada. Usted y yo somos parte de las multitudes que el Señor está pastoreando, y no hay nada que Dios no pueda retirar y sanear de su vida ni de la mía. Él quiere hacer una obra integral en nosotros. Abramos nuestro corazón a la palabra y dejemos que Dios nos ministre como quiere hacerlo. Cada uno de nosotros es un mundo particular y Dios quiere sanar nuestro mundo. Él tiene una palabra para usted como la tiene para mí. Somos parte de esa maravillosa e irrepetible obra. Entonces, hermanos, cada vez que pensemos que el camino del discípulo es doloroso, es difícil, es complicado, que es cierto, no nos quedemos en la complicación, sino que veamos lo que pasó primero. El Señor Jesucristo, antes de mandar a los discípulos al campo de batalla, les equipó. Y les equipó enseñándoles el ministerio. Y les equipó enseñándoles a amar a la gente, a sentirse amados, a sentirse especiales, a saber que somos la niña de los ojos de Dios. Y nos
nos dio un nombre a cada uno de nosotros y mandó a su Hijo a morir por usted y por mí. Ese Señor que lo ha dado todo por usted y por mí es el que le está llamando a ser su discípulo, que no renunció, que renunció a todo, que se despojó de sí mismo para venir a morir por nosotros. ¿Quién soy yo para decirle que no quiero renunciar a algo o a alguien por Él, cuando Él lo dejó todo por nosotros? Pensemos que el llamado del discipulado no es cosa sencilla, pero es necesaria. Y cuando la entendamos como lo que es, entonces el Señor tomará un puñado de gente, como en su momento fueron los apóstoles, para transformar al mundo. Hoy aquí somos mucho más que 12 personas. ¿Se imaginan lo que Dios puede hacer con nosotros si este grupo de personas, 60, 70, dejan de ser solamente asistentes para convertirse en discípulos? Yo quisiera que el Señor no me permita cerrar los ojos antes de ver 70 discípulos dispuestos a hacer lo que el Señor quiere que hagan por Él y para Él. Y les invito a que lo hagamos juntos. Que el ciclo de prédicas que estamos tomando ahora no se va a quedar solamente en una enseñanza vacía, sino en la formación de discípulos efectivos y reales, conscientes y dispuestos a hacer lo que Dios quiere que hagamos, lo que sea, para su gloria. Hermanos, el llamado no lo hago yo, no lo hace la iglesia, no lo hace ninguna persona. El llamado a ser discípulos, a sacar de las multitudes a los verdaderos discípulos, es un llamado de Dios. Y anhelo que cada uno de ustedes responda a ese llamado, como también anhelo hacerlo yo. Oremos. Padre Celestial, gracias por el privilegio de poder abrir tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas la importancia de ser discípulos. Gracias, Señor, porque nos llamas a servirte. Gracias, Señor, porque nos permites ser parte de tu pueblo. Yo te quiero pedir, Señor, que nos incomodes en esta mañana y que este mensaje incomode nuestros corazones y nuestro pensamiento para dejar nuestros sillones y ponernos de pie, para soltar todo aquello que esté en nuestras manos y disponerlas para tu obra, y que estemos listos para glorificarte y para honrarte como tú te lo mereces. Gracias, Padre amado, por darnos el privilegio de ser tus hijos y de reconocernos como tales. Ahora te pido, por favor, que nos ayudes a asumir la responsabilidad que como tus hijos también tenemos. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Hermanos, es tiempo de diezmos, ofrendas y primicias. Por favor. Demos gracias al Señor. Padre Santo, Padre bueno, tú has dicho, Señor, en todo momento que tú nos quieres, tú nos amas en todo momento, en todo proceso, Señor. Te damos gracias, Señor, por ese amor, por esa misericordia. Presentamos estos diezmos, estas ofrendas que lleven con olor fragante
en prueba de agradecimiento por todo lo que tú haces por nosotros, Señor. Gracias por tu misericordia y por bendecirnos cada día. Bendice a cada una de nuestras familias, bendice nuestro trabajo y nuestra salud. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. En la misma posición recibamos la bendición del Señor. Tomado de la primera carta de Pedro. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él y solo a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Tomemos asiento, hermanos, y como tenemos por costumbre, molestamos unos minutitos de su asistencia para compartir los anuncios. Queremos no dejar desapercibida la visita de nuestro hermano Ekehar y Claudia, que nos visitan. Como es costumbre, queremos desearles feliz cumpleaños a los cumpleañeros de esta semana. Quiero iniciar dándole el cumpleaños o un feliz día el próximo martes a nuestra hermana Consuelito de Villasís, 29 de agosto. Nuestro hermano Carlos Arango también está de cumpleaños, 1 de septiembre. Si alguien que no ha sido nombrado está aquí presente y está cumpliendo años esta semana que entra, por favor háganos conocer para ponernos en la lista. ¿No? Ok. Bien, también queremos compartirles que hemos estado estudiando en Escuela Dominical el libro de El Poder de la Integridad. Este estudio ha quedado suspendido, pero queremos retomarlo y vamos a dar reinicio de ese estudio el próximo domingo. Así que les animamos a que nos acompañen. Vamos a retomar ese estudio desde el capítulo 8. Era un capítulo que ya se había visto, pero no se logró completar y pensamos que es interesante que lo volvamos a compartir para que nos animemos en el Señor Jesucristo. También, hermanos, recordarles que tenemos un compromiso con nuestra construcción en la parte de arriba, que nos falta culminar y rogamos en sus corazones para que el Señor nos provea y podamos avanzar en esa construcción. No siendo más, hermanos, estamos despedidos, que el Señor les bendiga, que tengamos una buena semana y nos vemos el día miércoles en la oración. El Señor les bendiga. Nuestra alabanza, golpes de guerra que salen de Dios, cantos de gloria, canto victoria en la batalla del pueblo de Dios. Cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Golpes de espada, nuestra alabanza, golpes de guerra que salen de Dios, cantos de gloria, de la victoria, en la batalla del pueblo de Dios. Cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo.
canto seguro.